El 2 de abril se conmemora el Día de la Concienciación del Trastorno del Espectro Autista, una condición que genera características especiales a las personas y va apareciendo a lo largo de la vida. Muchas veces se da cuenta uno desde que el niño es muy pequeñito porque la parte sensorial se viene afectada, pero a veces existen casos leves donde la persona puede tener descubierta esta condición luego de tener ya un desarrollo un poco más avanzado y se encuentran ciertas características en la persona que hacen pensar de que podría tener o ser parte del trastorno del espectro autista. De hecho, en nuestro país, hasta el 31 de mayo del 2023, esta condición, el trastorno del espectro autista, se estima, según el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, pero solamente ubicando a las que tienen el TEA, que es el trastorno del espectro autista, cerca de 16.105 personas, de los cuales la mayoría, 12.652, son varones. Una población que requiere una atención especial. Sin duda, la parte neurológica debe ser abordada por un médico neurólogo. Existen muchas terapias, pero hay un lado del tratamiento del cual se habla poco. Tiene que ver con la alimentación. Y en ese sentido, hay dos partes que se afectan muchísimo. Tiene que ver con las formas y tiene que ver con el fondo. Si tienes un familiar o algún conocido que tiene trastorno del espectro autista, quédate con nosotros, que este episodio de NutriAgenda te va a servir muchísimo. NutriAgenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Y para poder conocer a profundidad de qué manera es que la alimentación se conecta con el trastorno del espectro autista, hemos invitado el día de hoy a Geraldine Maurer, quien es licenciada en Nutrición y Dietética Clínica y es presidente de la Asociación de Celiaquía del Perú, a quien le doy la bienvenida. Geraldine, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sara, por invitarme y dar la oportunidad de dar a conocer este tratamiento. Y muy importante además porque, como decía al inicio, tal vez en algunos sectores de la población que tienen familiares con este trastorno empiezan a hablar y a escuchar de que la alimentación tiene algo que ver. Pero acá en nuestro país en general, asociar o darse cuenta de que la nutrición es muy importante en el caso de estas personas que tienen trastorno del espectro autista todavía está, por decirlo de alguna manera, en pañales. Y hay dos cosas que quisiera abordar el día de hoy. Uno tiene que ver con las formas, porque la persona que tiene ese tipo de trastorno, al tener una dificultad, una alteración en diferentes niveles del aspecto sensorial, es decir, todo lo que ingresa por mis ojos, por mi olfato, por el tacto, por mis oídos, lo percibo de una manera diferente y parte de lo que se percibe es el alimento. Entonces, la relación con el alimento puede ser muy compleja, puede haber mucha selectividad de alimentos y por otro lado, ya conocemos, quienes investigamos un poquito más, que sí existen nutrientes y alimentos que particularmente son mejores y otros no tan convenientes. Y es eso lo que queremos abordar un poco para dar los lineamientos de lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Qué te parece, Geraldine, si arrancamos primero hablando un poco sobre el lado de las formas, de las formas que se relaciona este niño o esta persona que tiene un trastorno del espectro autista y la alimentación? Sí, bueno, normalmente los padres van descubriendo que el niño tiene problemas, ¿no? Sobre todo los padres primerizos o también con el pediatra, muchas veces el pediatra lo descubre o ellos identifican que van retrocediendo, que era un niño que hablaba, ¿no? Que conectaba, que decía algunas palabritas y que va retrocediendo. Y como comentas, también la mayoría de niños se vuelve muy sensible a lo que escucha, a que lo toquen, ¿no? O a las texturas y también a los alimentos. Y esto se convierte en un gran problema para los padres. Sí, entonces hay niños que ya un poco más grandes que no llegan pues ni a 20 alimentos, ¿no? Consumen una variedad muy, muy pequeña de alimentos
y muchas veces se trabajan estos temas ya muy extremos de la selectividad, que no tampoco es en todos, pero sí en algunos es, digamos, más grave, digamos, este problema del consumo de pocos alimentos, y se debe ir de la mano, por ejemplo, con una psicóloga infantil que vea temas, ¿no?, de TEA, que se especialicen un poco en temas así, para intentar estrategias para aumentar este número de alimentos que consumen los niños o las niñas Ujú. que tienen autismo. En el hecho de ser selectivo para comer, de comer poca variedad de alimentos en la dieta, ¿de qué manera afecta la nutrición? Bueno, eh, una nutrición adecuada se basa en justamente la variedad, ¿no? Comer muchos nutrientes para conseguir diferentes vitaminas, minerales, proteínas, etcétera. Entonces, sí se ha visto que los niños con autismo, en comparación con los grupos control, tienen muchas deficiencias de vitaminas y minerales, ¿no? Por Ujú, esta selectividad, por esa forma de comer que tienen, sí hay una diferencia, que puede ser tanto por esta reducida variedad como también como por un daño intestinal, como por un daño gástrico, ¿no? Pueden ser ujú. ambos los factores que generen este problema nutricional. Ujú. De hecho, la segunda razón que has dicho la vamos a hablar en un momento a profundidad, pero yo me adelanto en decir que cerca del 40% de personas que tienen TEA conviven con trastornos gastrointestinales de diferentes tipos y lo vamos a abordar porque eso también tiene que ver y afecta muchísimo el estado nutricional. Pero esta alteración en la habilidad sensitiva que afecta el acto de comer es bastante frecuente y según algunas estadísticas alcanzaría hasta un 69%. Entonces, imagínense este escenario. Una persona, un niño, digamos, neurológicamente normal, que no tiene alteraciones sensibles. El simple hecho de introducirlo en una dieta variada y balanceada ya cuesta trabajo en las familias, en hogares donde las personas están aparentemente sanas. Cuanto más difícil, imagínense ustedes, es en un niño que realmente no es un tema de me gusta o no me gusta o estoy manipulando a mamá o a papá, es un tema sensorial donde realmente este contacto con alimentos afecta muchísimo y son en la mayoría de los casos que tienen TEA, 69%, reitero, es la cifra. Entonces, ahí las personas que nos ven y nos escuchan dirán, ok, come pocos alimentos, entonces lo puedo resolver simplemente dándole suplementos, o sea, me aseguro y le doy suplemento de todo. Sí, claro, en ese caso, a medida que el niño también va avanzando en edad y se va haciendo todas esas estrategias para ir incorporando nuevos alimentos, hay que dar suplementos nutricionales para Ujú, compensar esa deficiencia que puede ser también parte del problema neurológico, ¿no? Porque hay deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, puede haber anemia. Entonces, toda esta situación también de reducción de nutrientes en el organismo también puede afectar, entonces ser un círculo vicioso, ¿no? ujú. De esta situación inflamatoria que tienen las personas con autismo. Sí, es muy importante la suplementación. Cuando estamos hablando de suplementación, tú sabes que estos son, digamos, productos que son de venta libre. Y en ese momento mucha gente nos está escuchando y dirá, ok, entonces debo ir y comprar suplementos. ¿Cuál es el criterio para poder elegir el suplemento? ¿Alguien me lo tiene que prescribir o puedo yo simplemente ir y pedir un multivitamínico para niños, por ejemplo? Bueno, hoy en día ya hay una suplementación más especializada para personas con autismo, sobre todo niños, porque, por ejemplo, la vitamina B12 no puede ser la cianocobalamina, sino tiene que ser metilada. Tiene que Ujú, tener ya
un paso previo a la absorción para que sea más eficaz, porque dentro del organismo la química, la bioquímica del organismo de una persona con autismo tiene una deficiencia en la metilación y entonces va Ujú. a tener que consumir vitaminas que estén ya listas para ser absorbidas de una manera más eficiente, igual el ácido fólico, ¿no? Entonces, Ujú. inicialmente Solo para, podría consumir... Ujú. ujú, perdón, solamente disculpa la interrupción, solo para que la gente un poquito nos explique, nos entienda un poquito cuando hacemos referencia al tema de la metilación. Hay que darnos cuenta que cuando nosotros recibimos alimentos, y en este caso suplementos, pasa por una serie de modificaciones químicas en nuestro cuerpo. Y algunas personas pueden no tener la capacidad de absorber o otras de partir químicamente estos elementos, ¿no? Entonces ahí se busca el suplemento que ya haya pasado por este proceso, por llamarlo entre comillas, una forma más fácil de entender, entre comillas, como decirlo, predigerido para que fácilmente el cuerpo lo pueda utilizar, ¿no? Y así en las diferentes vitaminas, al menos según lo que nos comentas, en las del complejo B. Exactamente. B6, ácido fólico, vitamina B12. Entonces, Ujú, una vez que el niño o el adulto con autismo empieza a consumir ese tipo de vitaminas, mejora y desinflama también el organismo. Entonces, sí se ven mejoras sustanciales en el comportamiento, en la atención, en el contacto visual, en diferentes niveles en cada persona. Es distinto, ¿no? Los progresos en cada una de ellas, pero sí se ve esta gran mejora por esta carencia nutricional que tienen. Por ejemplo, también hay mucha carencia de vitamina C. ujú, Se ve que casi todas estas personas con autismo tienen muy poca vitamina C en la sangre y la vitamina C nos ayuda también a desintoxicarnos de metales pesados, por ejemplo, ¿no? Es ujú. inevitable a veces estar expuestos a metales pesados, los respiramos, a través de los alimentos quizá los comemos sin darnos cuenta, pero el organismo tiene sus propios procesos para desintoxicarnos, ¿no? Pero cuando estos no están bien, digamos, les faltan algunos nutrientes y vitaminas para poder desintoxicarnos bien, entonces se acumulan muchas veces estos metales pesados en el organismo y son parte nuevamente del problema de inflamación. Ujú. Y las vitaminas resultan antioxidantes, minerales, zinc, cobre, etcétera. Uno va viendo cómo va mejorando el Ujú. comportamiento de estos niños o adultos. Entonces, recapitulando un poco, uno de los problemas que ocurre en la alimentación es que son selectivos, comen muy poca variedad, no alcanzan a cubrir requerimientos nutricionales y muchos de los que se afectan son vitaminas y minerales, por lo que se requiere una suplementación variada y adecuada para cada caso. Pero no son las vitaminas o minerales en la presentación común para todos, sino en una forma especial para que pueda ser utilizado. Me llama mucho la atención el hecho de que no haya suficiente vitamina C en estas personas. Es Ujú. porque consumen pocos alimentos fuentes de vitamina C. Hay que recordar que la vitamina C, el cuerpo no la fabrica. Hay vitaminas que el cuerpo puede ir produciendo, pero la vitamina C no solamente no la fabrica, sino que tampoco la almacena. Solamente tenemos lo que comemos en el día, ¿no? Entonces, tal vez alimentos fuentes de vitamina C deberían ser uno de checo obligatorio tratar de que lo consuman. Claro, totalmente, totalmente. Ujú. Pero sí se ha visto en los estudios una gran deficiencia de vitamina C. Los niños seguros se enfocan en algunos alimentos eh, harinosos, ¿no? Ujú. Panes, galletas, eh, básicamente papas, etcétera, y pocas verduras, pocas frutas, pocos alimentos que contienen vitamina C. Hablando un poco de estos metales pesados en los cuales los chicos podrían tener una mayor concentración en el cuerpo. De hecho, uno lee en internet y seguramente muchos padres o familiares de personas con autismo empiezan a buscar cómo me desintoxico de los metales pesados. ¿Qué cosa dice la ciencia? ¿Qué cosa recomiendas a este grupo? Bueno, por ejemplo, hay vitaminas y minerales que ayudan al hígado a eliminarlos, ayudan al organismo como la vitamina C, como por ejemplo, ay, se me ha ido el nombre de la vitamina en este instante, Ajá. el ácido fólico también. Ujú. Alimentos verdes también ayudan a eliminar metales pesados, ¿no?
Entonces, todos estos elementos se incorporan dentro del plan nutricional de un niño con autismo para ayudarlo a eliminar metales, porque se intenta medir cómo están sus metales a través de una prueba de cabello o una Ujú, prueba también de microbiota. Hay una prueba específica que hacen en España que mide los metales pesados en microbiota, en heces. ujú, Es bien ujú, interesante y ves que si tiene el mercurio alto o el plomo alto, el aluminio alto, entonces ahí ujú. se ve y se puede trabajar más específicamente con el tipo de metal pesado que tiene más cantidad en el organismo, ¿no? Además de las vitaminas y los minerales, ¿habría que suplementar con otro tipo de nutriente? Me pongo a pensar en el omega 3, por ejemplo. Totalmente. Hay un estudio interesante de una investigadora que midió el tipo de grasa. Tú sabes que si nos cortan un pedacito de tejido de grasa y lo ponen en un microscopio, te dicen lo que has comido en los 4 últimos meses de calidad de grasa, ¿no? ¿En Entonces te dicen los serio? trans, los omega 9, omega 6, omega 3. Hicieron esta prueba en niños con autismo y controles y tenían mucho trans, por ejemplo, muchas grasas trans. ¿Por Cero procesados? omegas, sí, cero omegas. O sea, Mm, tenían una disfunción de grasas, ácidos grasos en el organismo terribles, o sea, súper patológico. Y sí, hay que mejorar esa calidad de grasas en las personas con autismo. Entonces, incorporar, si no se puede incorporar pescado a este grupo que se les llama pues los picky, los niños ujú. que Súper solo consumen poquitos selectivos. súper selectivos, suplementación con los omegas. Pero si el niño come, porque hay niños que sí tienen buen apetito y en general comen de todo, ¿no? Ajá. Ese otro 30%. Si uno tiene la suerte de estar en este grupo, puede incorporar el pescado 3 veces por semana y obviamente eliminar alimentos envasados que tienen o fritos, ¿no? Porque todos sabemos, perdón, no todos sabemos que la fritura y todos estos elementos fritos tienen grasas trans por la quema del aceite, ¿no? Esos aceites que se Ujú. queman ya se convierten en una grasa trans súper nociva. Entonces, ir mejorando esa composición química y muchos padres se quedan sorprendidos de cómo mejoran sus niños con estos cambios en los ácidos grasos, ¿no? Porque Ujú. recordemos que el cerebro es 60% de grasas, de lípidos, y Ujú. dependen de lo que comemos nosotros. Entonces, es muy importante el tema de aceites en general. Utilizar este aceite de oliva, el consumo de pescado por lo menos 3 veces por semana y pescados pequeños, ¿no? Porque acá se genera también una controversia con el consumo de pescado, porque el pescado, pero sobre todo los peces muy grandes, como el atún, pero los atunes grandes, porque el bonito es un atún pero pequeño, Ujú. ¿ya? De la misma especie. Pero los que son grandísimos, que pesan toneladas, como viven más tiempo, pueden tener acumulado en su organismo mercurio y eso pasa al humano cuando lo consume. Entonces, Ujú. yo pienso que cuando uno elige un pescado pequeño, ¿no? De preferencia oscuro, pero también puede ser blanco, no desechemos tampoco los blancos porque se habla mucho del pescado Sí. azul, pero todos tienen omega 3 en menor proporción, pero igual tienen, ¿no? Ujú. Que tenga 1 gramo está buenísimo, ¿no? En Sí. 100 gramos, si es un pescado blanco, ¿no? Entonces Me has sí, dejado pensando de este estudio en que uno saca un pedazo de tejido y puede darse cuenta de lo que ha consumido en los últimos días porque se va depositando, digamos, justamente en el tejido, ¿no? O sea, pero hay que explicarlo y hay que entenderlo de que eso es un constituyente de las células de tu propio cuerpo, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque hay gente que dice, ah, pero si tú me dices que el cerebro necesita omega 3 porque es parte de las membranas celulares, pero yo nunca como pescado y en verdad mi cerebro funciona. Claro, pero podría funcionar muchísimo mejor si yo totalmente. saco esa muestra y encuentro más omegas en ese Claro. tejido, sobre todo nervioso, ¿no? Porque hay que entender que se va depositando, se va a seguir formando células, se va a seguir formando neurona, va a seguir funcionando, pero con una grasa de menor calidad. Claro, además que el omega 3 es constituyente de todas las membranas celulares que se comunican entre sí. Ujú, Entonces es importantísima, importantísimo el omega 3 ujú, y la mayor parte de la población
tiende a tener deficiencia de omega 3, porque con una simple pregunta, ¿cuántas veces has consumido pescado en el mes? Así, Uy, la es gente va a total. decir ni una y ninguna o dos. En general, yo me acuerdo que hice un estudio hace muchos años de mi tesis y en general se consume quincenalmente el pescado. Imagínate, una ración cada 15 Bajísimo, días. Es bajísimo, poquísimo, bajísimo. Y tan rico el poquísimo. pescado y tantas cosas que se pueden hacer con el pescado. Pero hay un punto también del omega 3 que es importante resaltar. Cuando estamos hablando de omega 3, el omega 3 es una familia, que hay diferentes tipos de omega 3, ¿no es cierto? Pero los omega 3 a los que nos referimos son específicamente el EPA y el DHA, que en realidad abundan en los pescados, están en los mariscos, incluso en algas marinas, ¿no? Pero existen hoy en el mercado muchos productos que, pues, que generalmente son semillas, la linaza, la chía, ¿no? Y que le ponen ahí el hincapié de que cuenta con omega 3 y uno cree que es lo mismo. En el caso, en el tema particular que estamos hablando, ¿no? De lo importante que son los omega 3 para poder ayudar mucho más a toda esta parte neurológica en el trastorno del espectro autista. ¿Será lo mismo comer el pescado que comer las semillas? Sí, Sara, buena reflexión porque yo también siempre trato de explicar esto porque es muy vendedor el marketing, ¿verdad? Ay, Súper, omega, 1000, ponen 1000, 2000, así, ¿no? Números muy sí. grandes y que venden mucho, pero que en realidad, en cuanto al omega 3 vegetal, solo el 5% en el organismo se va a convertir en DHA y EPA, o sea que es muy, muy poquito. Habría que consumir una cantidad muy, muy elevada de aceites de origen vegetal omega 3, como el sacha inchi, el de linaza y el de Linaza. chía. Ujú, Principalmente estos tres, porque a veces yo veo que también dicen nueces con omega 3, pero en realidad no tienen omega 3, o sea, la ujú. cantidad en la nuez de Brasil es ínfima y es la única, digamos, pero se generaliza, entonces uno piensa que está consumiendo buenas fuentes, pero no. Yo siempre recomiendo las de pescado o también conseguir, si la familia es vegana, por decirte algo, Claro. se podría consumir o buscar suplementos de omega 3 de algas, ¿no? Entonces ya tienen un suplemento vegano, pero Ujú. idealmente el de pescado es fantástico y ya cuando lo compras en suplementos ya está, digamos, limpio de metales también para las personas que tienen mucho temor a consumir los productos marinos por Claro. por ese tema de la contaminación con metales, pero que yo siempre digo, son los peces muy grandes, los peces pequeños no hay problema, se pueden consumir Ujú. sin... Ahí podríamos dar referencia de la anchoveta, el pejerrey, la sardina, que son pequeñitos y que tienen buena cantidad de omega 3 y son Exacto. deliciosos además. Sí, también el perico, el congrio, digamos, la cojinova y Ujú, todos esos pescados entre blancos y azules, si es azul mejor, pero si es blanco también está muy bien. Y ujú, también el pescado de río, porque también tiene una cantidad menor de omega 3, pero tiene. ujú, ujú. Entonces, Im- también se puede el de río, tampoco es que esté vetado el de río. Ok, vale aclararlo. Sí, Importante solamente recordar algo que acabas de decir, que es importante también cuando busquemos un suplemento de omega 3, ver que además tenga esa certificación de que ha sido purificado de metales pesados y de otras sustancias como microplásticos que a veces también están en el mar, ¿no? Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahí tienen un buen suplemento. En caso no consuman pescado, pero vayamos al pescado que es bastante sí, mejor. Vayamos ahora un poco, Geraldine, a este lado que, bueno, que hablando de la forma hemos ido aterrizando en el fondo, ¿no? Que tiene que ver con el tema nutricional. Recordar que aquellas personas que tienen esa selectividad fuerte por algunos alimentos y no hay variedad, es importante la terapia para poder ayudar a ampliar la alimentación. Y algo que preocupa ahí tiene que ver con la poca ingesta de fibra que tienen estos niños muy selectivos y que realmente se estriñen muchísimo. Y eso me va a dar pie para luego ir a esta zona de la parte gastrointestinal que también es importante. Y tal vez ahí también tenemos un problema que viene por la parte de la forma, que es no hay fibra, me puedo estreñir, y luego vamos a ir a este tema del fondo que tiene que ver con este proceso inflamatorio, con esos alimentos que no convienen tanto y que pueden generar inflamación. ¿Qué hacemos primero con el tema del estreñimiento? ¿De qué manera les afecta?
Sí, bueno, el primer paso, yo siempre digo a mis pacientes, a los padres, de una dieta para un niño o una niña con autismo, es eliminar el gluten y los lácteos, porque Ujú, son muy inflamatorios. Sean o no alérgicos, sean o no celíacos, hay que eliminarlos, ujú, porque ambas sustancias también pueden estreñir, ambas sustancias pueden ser la causa del estreñimiento, tanto ujú, los lácteos como el gluten, ¿no? ujú, Entonces, una vez que uno los elimina, en realidad mejora muchísimo la evacuación. mm, Uno de los grandes problemas que tienen las personas con autismo es que tienen una variedad de microbiota muy reducida, por esta también reducida cantidad de alimento tan selectiva y en muchos lugares también de tan mala calidad envasados, ¿no? Todo claro, procesado, ultraprocesado. Quería hacer un pequeño paréntesis y recordar sí. que el mayor caso de niños con autismo se da en California, en el Silicon Valley. ¿Por qué? No se sabe bien, pero se especula una de las razones que es por el exceso de higiene, Sara. Mira tú, El exceso de bar- higiene barren con... no es tan malo como la no higiene. Digamos que tiene que haber Claro. un término medio, Mm, porque uno de los grandes problemas que se está viendo hoy en día en las investigaciones científicas del autismo radica en la microbiota. Y estas personas, su variedad es ínfima, es ínfima. ujú. Tienen muy poca variedad. Entonces, Entonces, hay que hacer una terapia también a través de una suplementación de microorganismos buenos, de una ujú. microbiota probióticos. Recordemos un poquito para que la gente que nos escucha no se pierda un poquito en el tema de la microbiota. Vayamos a la importancia de la microbiota y la relación con el autismo, ¿no? Un repaso chiquitito. Sí. Bueno, una gran proporción de personas con autismo han generado esta condición por un aspecto ambiental más que genético, ¿no? La gran mayoría es un trastorno originado por el ambiente en el que se encuentran y un daño intestinal importante que puede ser generado por antibióticos que han consumido, por esta dieta tan selectiva o por alguna infección o algún problema que han tenido de pequeños que ha empezado este retroceso en la conducta. Entonces, Ujú, se busca en el tratamiento para tratar de mejorar esta condición hongos en el intestino. La gran mayoría de niños con autismo tiene hongos en el intestino, pero de una cantidad patológica, porque el ok. 50% de la población tendemos a tener pequeñas colonias, pequeñas que se mantienen ahí y conviven en la microbiota armoniosamente. Pero, por ejemplo, cuando se toma un antibiótico, se arrasa un poco con la flora buena y el hongo oportunista se expande en el intestino y se queda ahí como mimetizado, pegado en el intestino, ¿no? Ujú, Y es difícil de tratar. Entonces, uno de los mejores tratamientos contra el trastorno autista es primero eliminar los agresores en alimentación que los consideramos como el trigo y la leche, ¿no? Y ujú. químicos, obviamente, todo lo que tiene colorantes artificiales, mucha Aditivos. azúcar, etcétera, aditivos, ¿no? Y empezar un tratamiento antimicótico. Otros Ujú, niños pueden tener bacterias, como un ujú, clostridium, por ejemplo. Otros niños pueden tener parásitos. Por eso es importante hacer un estudio de microbiota y determinar, hacer una foto de cómo está es por dentro esa microbiota, que ujú. muchas veces no se logra obtener con una prueba de heces simple. Ahí no se ven muchas cosas, ¿no? Rara vez Claro. aparece un poco de cándida, pero a veces sí, a veces no, y puede que tenga y salga negativo. Entonces, se espera hacer un examen importante de microbiota para poder mirar bien cómo está ese intestino y que el Ujú. tratamiento sea más específico, ¿no? Solo para reiterarle a la gente que nos está escuchando y viendo que cuando estamos hablando de microbiota nos referimos a toda esta variedad de microorganismos que conviven en armonía dentro de todo el tracto gastrointestinal. Y justo teniendo en cuenta lo que mencionas, que hay un desequilibrio, crecen unas colonias más que otras, generando diferentes alteraciones, es lo que explica que al menos el 40%
de niños o adultos con trastorno del espectro autista tiene trastornos gastrointestinales. Vayamos Exacto. un poquito entonces a ese lado. ¿Cuáles son estos problemas gastrointestinales? De pronto, en este momento, alguien que tiene algún familiar con trastorno del espectro autista no tiene idea de la alimentación, pero dice, oye, sí, eso le pasa a mi hijo o a mi hija. ¿Cuáles son esos más frecuentes? Por ejemplo, puede tener siempre muchos gases. Muchos gases. No vamos a saber mucho a veces si tienen dolor o gastritis porque No lo muchos niños no sienten manifiestan. dolor, no, no, Mm, no, hasta se golpean y no sienten dolor, ¿no? ujú, Entonces, es interesante mencionar también que, por ejemplo, cuando se genera este daño intestinal, el trigo y la leche generan como unas morfinas a través cuando el tejido intestinal está dañado, se genera esta permeabilidad intestinal que se generan como estos huecos en el intestino, ya que es ujú. patológico, no debería ser así, pero entonces los alimentos pasan a través de estos huecos del intestino a la sangre en digamos, no habiendo sido predigeridos, entonces pasan cadenas, por ejemplo, de proteínas que se asemejan a las morfinas. En la leche se llaman casemorfinas de la caseína y en el gluten se llaman glutemorfinas. Y esto, entonces el niño está como lleno de Como morfinas, adormecido todo el tiempo. adormecido, exactamente. Por eso a veces no sienten dolor, Ujú. ¿no? Solamente para reiterar esta partecita, imagínense ustedes el intestino grueso o el intestino delgado, o el intestino en general, ¿no? Como si fuese una manguera, en realidad, y que está forrada por dentro como una suerte de alfombrita que está llena de pelitos, ¿no? Pero cuando ocurre estos desbalances y hay todos estos procesos, va generando una permeabilidad, es decir, hay unos huequitos, que es lo que mencionaba Geraldine, por el cual van atravesando sustancias que no deberían pasar, como las derivadas del gluten y derivadas de la caseína de la leche. Entonces entran a través de la circulación sanguínea y genera este efecto en la conducta. Me pregunto si los aditivos alimentarios, conservantes en general, etcétera, y los azúcares muy procesados tienen un efecto similar. Sí, muchos aditivos sí lo tienen, ¿no? Y una vez estaba viendo un especial de Alemania y ponían el aditivo en la mucosa, así hacían como una endoscopía y se veía cómo inflamaba inmediatamente la mucosa intestinal, ¿no? Diversos alimentos y en cada persona diferente, porque cada uno tiene Ujú. sensibilidades muy particulares. Por eso que a un niño le afecta una cosa y al otro no, ¿no? Entonces, Claro. cada uno es, digamos, distinto en cuanto a sensibilidades a los alimentos. Y a los aditivos químicos, peor, ¿no? Se trata de eliminar todo tipo de colorantes, sobre todo el amarillo, la tartracina, el aditivo BTH, que es un antioxidante artificial, pero que no es muy bueno para la salud humana. Y así hay muchos colorantes que son derivados del petróleo que no son saludables, ¿no? Entonces, pero Ujú, están ujú. aprobados igual para el consumo. Pero en este caso, mientras menos de todo esto envasado y ultraprocesado, mejor para la salud en general. Ujú. Geraldine, estamos llegando ya hacia el final de la conversación, pero no quisiera terminar sin esbozar de una manera bastante general cómo debería ser la dieta de una persona que tiene trastorno del espectro autista y preguntarte también si esto es válido para aquellos casos severos o también para aquellos casos que son sumamente leves, que los hay. Claro, no, esto es importante para todos los casos. Todos los casos necesitan eh, seguir, digamos, este plan y los padres evaluar la eficacia de este plan en cada niño, ¿no? Porque los resultados son muy importantes para la atención de los niños en clase, para su comportamiento. Los niños que tienen hiperactividad y déficit de atención también se benefician muchísimo de este tipo de alimentación porque luego están calmados, ya no están alterados, porque esta situación de hiperactividad no es que ellos quieran estar así, sino que químicamente están así alterados y eso se ve Ujú, porque cuando dejan el gluten, los lácteos, los colorantes y el azúcar, los niños están tranquilos y pueden conversar, ¿no? Pueden estar, digamos, en una más clase conectados. sin estar mucho más conectados. Muchas personas con autismo empiezan con la dieta
y al poco tiempo tienen hasta contacto visual que no tenían, ¿no? Ujú. O empiezan a decir un poquito más de palabritas, o empiezan a tener una mejor coordinación. Los aleteos podrían venir solo eventualmente, pero cuando vienen hay que tratar de analizar qué comió ese niño previo a esa situación que no es normal, ¿no? Que es una Ujú. característica. Y también en muchos de los casos se trata de reducir alimentos altos en oxalatos, como por Ujú. ejemplo el chocolate, luego están las espinacas, que a veces mucha gente echa mucha Las espinaca porque fresas. bueno, las fresas, el camote, el perejil, digamos. No son tantos alimentos la beterraga, pero son esos los que más tienen. Y es bueno de analizar cuando los consumes si les ha sucedido alguna de estas situaciones, ir reduciéndolo, ¿no? Pero Reduciéndolo y ¿por qué los oxalatos? ¿Qué relación tiene? porque, ¿qué pasa? Que la cándida genera muchos oxalatos y eso altera la conducta Mm, también. El propio ujú. hongo genera muchísimo, entonces hay que reducir la parte de la alimentación. En otros casos se da porque hay una bacteria que se llama Oxalobacter que degrada el oxalato y muchos niños no la tienen o la tienen bajísima. Entonces los ayudamos al no darles porque no tienen la bacteria que rompe esos oxalatos y altera la conducta. Entonces se Ujú. ve también en la prueba de microbiota, ¿no? Es bien Sí. interesante. Sí. Interesantísimo todo lo que has mencionado, Geraldine, y yo invito a la gente que nos está escuchando y viendo que repitan y vuelvan a ver ese capítulo y vayan tomando nota y nota, porque casi que es una clase magistral, solamente hay un punto chiquitito que no quiero que se me pase y tiene que ver con el tema de los probióticos. Mencionaste que hay que suplementar con Sí. probióticos y eso también nuevamente son de venta libre y hay mucha gente que se compra el que tiene la supermillonada de cepas y no saben qué están comprando realmente. ¿Qué recomendación Exacto. para la gente que consume probióticos en cápsulas, no en alimentos, sino en cápsulas, ¿no? Claro. Bueno, hoy en día hay una gama amplia de probióticos, ¿no? Hay más específicos también para niños, en diferentes formas, porque como los niños tienen esas dificultades a veces de tragar una pastilla, algunos sí, Ujú. otros no, la gran mayoría sí, se prefiere jarabes, ¿no? Hay que Ah, hacer ok. toda una serie de cosas para tratar de que el niño lo consuma mezclándolo con la comida o con el jugo, ¿no? Hay una serie de estrategias que se pueden hacer para que logre consumir sus suplementos y sus probióticos. Entonces, ¿no? Hay hoy en día, por ejemplo, uno fácil de conseguir hoy en día y es en líquido, es la enterogermina, que es Claro. un buen probiótico. Eso se podría dar a un niño. Luego hay lactobacilos, hay también en polvo. Digamos que se puede encontrar hoy en día una gran variedad de probióticos y también se pueden encontrar en tiendas especializadas productos más especializados para personas con autismo también. Ujú. Sí. Geraldine, muchísimas gracias por la conversación el día de hoy. Como reitero, es casi casi que una clase magistral que estoy segura que la gente que nos está siguiendo en este momento se va a sentir bastante contenta de la información tan valiosa que has podido dar, porque sí, realmente la alimentación en el trastorno del espectro autista es fundamental. Hay que sí aclarar de que la dieta no es que va a curar o va a resolver el tema del trastorno del espectro autista, pero va a mejorar muchísimo aspectos relacionados a la neuroconducta, ¿no? Y hay varias cosas que Totalmente. hacer. Si tenemos este niño que es selectivo, pues es probable que requiera una serie de suplementos especiales. El omega 3 es indispensable. Hay que tratar de ir dando terapias para que amplíe su alimentación. Y hay una serie de alimentos que hay que retirar básicamente en base al gluten, en base a la caseína, en base a los oxalatos, los azúcares refinados, todos los aditivos alimentarios para poder contribuir con este paciente y, por supuesto, hacer este estudio de microbiota que va a dar muchas respuestas para poder guiar mejor esta terapia nutricional. Nuevamente, muchas gracias, Geraldine. Gracias a ti por la oportunidad, Sara. Muchas gracias. Amigos, y ustedes sigan en NutriAgenda. Tenemos muchos episodios realmente interesantes, pero sobre todo útiles para todos ustedes. Nutriagenda con Sara Busabar.
dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.